día de hoy. Recordando que ya hemos visto lo que corresponde al sistema digestivo, ¿sí? Y además, tomando en cuenta que debemos avanzar con la materia, hoy les he presentado un caso clínico que lo vamos a ir resolviendo. Entonces, el caso clínico denota de la siguiente forma. Dice que vamos a ir resolviendo primero lo que corresponde a términos, ¿sí? Entonces, si hay algún término que ustedes desconocen, pues de igual manera lo vamos a ir resolviendo. Primero, habla de un paciente de 37 años de edad que refiere como antecedentes de importancia hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, no sé si alguien de ustedes me ayuda diciendo qué es hipertensión arterial o qué es la presión alta, la conocida presión alta. Samia. La presión arterial es la presión de la sangre sobre los vasos sanguíneos. Esto va a provocar la obstrucción o el debilitamiento de las arterias. Ya, entonces la presión arterial está aumentando, ¿no es cierto? Significa, es como cuando uno abre una manguera para regar agua. Entonces está regando el agua y si no aumenta la presión, ¿no es cierto? Si nosotros no cerramos, tal vez si tenemos una de esas mangueras que se puede girar la llave y aumentar la presión para que vaya más lejos, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre en nuestras arterias. Lo que hacen es que se cierren las arterias, aumentan la presión para que la sangre corra con mayor intensidad, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la presión alta tiene sus consecuencias porque, como lo estaba haciendo hace un momento con la metáfora de las llaves de la manguera, si estamos nosotros regando el agua, ¿no es cierto?, en las plantitas, estamos regando con la manguera y no hay ningún problema porque el agua cae suavemente y no les causa nada a las plantas. Pero si nosotros aumentamos la presión, ¿no es cierto?, si la cerramos, aumentamos la presión y queremos regar de esa forma, las plantas terminan todas dañadas, ¿no es cierto?, todas rotas. Entonces, eso es lo que ocurre con la presión arterial en este paciente. Por eso es que es importante controlar los signos de hipertensión arterial. Dice que este paciente ingiere enalapril de 10 miligramos. ¿Alguien consultó o sí sabe qué es el enalapril? Medicamento para tratar la presión arterial alta. Ya, John. Sí, doctora. El enalapril es un inhibidor de la enzima angiostensina que se utiliza principalmente para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero también para algún caso de insuficiencia cardíaca. Ya, entonces sí, ¿no es cierto? Es un medicamento que nos ayuda a controlar la presión. Ya cuando posteriormente veamos cómo se controla la presión arterial, porque la presión arterial tiene una base fisiológica de igual manera, entonces ustedes van a ver que se denomina el enalapril como un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Es un IECA. Sí, entonces cuando ustedes vean es porque él va a inhibir se va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces ahí es donde actúa estos medicamentos. Por eso es que controlan la presión arterial. Entonces, al evitar que se convierta esta angiotensina 2, que es la que causa que aumente la presión, es donde actúa este medicamento, el enalapril. Bueno, también debemos siempre fijarnos en las dosis. Entonces habla de la dosis de 10 miligramos. Al ver de 10 miligramos, siempre ustedes cuando les presenten un caso clínico, hay que ver primero cómo vieron los términos que conozco, además saber si la dosis que me están proporcionando es la adecuada. Dice en este caso que es de 10 miligramos. Pues si lo revisaron, sí, sí es una dosis adecuada. Refiere que acude por presentar cuadro de dolor abdominal, ¿no es cierto? Entonces, como ya nos estamos ingresando en todo lo que corresponde al sistema digestivo, dice que el dolor abdominal está localizado en epigastrio. No sé si ustedes saben dónde está localizado el epigastrio. Diego. Decía que era la región, bueno, es una de las 9 divisiones que se toma a nivel abdominal. Está ubicado en lo que es debajo del proceso sifoides, es decir, del esternón, entre los rebordes costales, es decir, lo que se forma así de las costillas, y antes superiormente a lo que es el ombligo. Y decía que estaba delimitado por cada lado por la línea medio clavicular, tanto derecha como izquierda, es decir, la línea que divide cada costilla en lo que es la parte de la clavícula y lo que es la parte cartílago.
Listo. ¿Entendieron a Diego? A ver, vamos a ver si entendieron. Jimmy, vamos explicando dónde se encuentra el epigastrio. Ya, el epigastrio se encuentra situado debajo del reborde costal, pues, es decir, en los laterales, en la zona por encima del ombligo y entre el apéndice sifoide y los rebordes de los arcos costales y el ombligo. Ya, pero entonces lo que debemos recordar, lo que nos acaba también de complementar Diego, es que hay unas líneas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban estas líneas, Jimmy? A ver, eran los... Medio claviculares. ¿Por qué se llaman medio claviculares? Porque pasan por la mitad de la clavícula, ¿no es cierto? Entonces son dos líneas que van a ir en zona medio clavicular, son líneas imaginarias que van a recorrer desde la región de la clavícula hacia el abdomen. Esta línea medio clavicular pasa también todo lo que corresponde al pezón, la areola, ¿no es cierto?, en los varones, de las mujeres, y hasta la zona de la pelvis. Y la otra línea que nos dividió Diego, ¿cuál era, Michelle? Era de los bordes condrales de los cartílagos de las costillas, o también que está superior a la región umbilical, que era otra región del abdomen. Listo. Entonces, ¿no es cierto? Son unas líneas subcostales. Subcostales porque pasan por debajo de las costillas. Y la otra línea, no escuché bien, Michelle. La otra línea que divide era ¿en dónde? La otra era por encima de la región umbilical, que se encontraba inferior al hipogastrio, o también se encontraba hacia los bordes del músculo recto. Y era también en los bordes condrales, es decir, en los cartílagos costales. Ya, la otra línea todavía nos falta, es un poco más abajo para ubicarla. ¿Dónde es esa línea? No sé si alguien sabe. Ya lo dividimos, tenemos las dos líneas medio claviculares, tenemos la línea subcostal y nos falta una línea que pasa esta pasa por el hueso ilíaco, que se denominan las espinas ilíacas, ¿no es cierto? Ustedes vieron cuando estudiaron hueso ilíaco, ¿no es cierto? En la parte superior habían las espinas ilíacas anterosuperiores. Por ahí pasa la otra línea imaginaria. Entonces, de tal forma que nos va a dividir el abdomen en ¿qué cuadrantes? Ya tenemos el epigastrio. ¿Qué otros cuadrantes? El mesogastrio y el hipogastrio. Ya, entonces tenemos epigastrio, mesogastrio más abajo, hipogastrio. ¿Cuál es más? Ya no Sol, ya no Diego. Los que van participando. Sería hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo en la Ya. parte sur. Entonces tenemos epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Todavía faltan dos más. Flanco derecho. El flanco derecho, flanco izquierdo. Flanco derecho, flanco izquierdo. ¿Qué La más? fosa ilíaca La derecha fosa y la ilíaca derecha, izquierda. la fosa ilíaca izquierda. Exacto. Bueno, estos términos son los que ustedes encontraron ahora, no sé, tal vez en el internet, pero en el libro de Moore habla de otros términos. Habla de región umbilical, de región pélvica, de región inguinal derecha y región inguinal izquierda. Pero las tradicionales que yo también conozco son las que ustedes acaban de nombrar, ¿sí? Entonces, nuevamente, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos dónde tiene el dolor nuestro paciente. Tiene un dolor en el epigastrio, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo está formado el epigastrio. Entonces, ¿para qué nos va a servir saber dónde tiene el dolor? Ya vamos a ver para ir respondiendo las preguntas, pero ya tenemos las líneas de división. Y nos dice que tiene un EVA de 10 sobre 10. ¿Qué significa la escala de EVA de 10 sobre 10? Naidelin.
La escala EVA hace referencia a lo que sería la escala visual analógica. Esta se representa como una línea de 10 centímetros y cada extremo va a representar la intensidad del dolor. Por ejemplo, si es al lado izquierdo, va a ser un dolor casi mínimo, una intensidad menor, pero si es al extremo derecho, eso significa que va a ser un dolor considerable, severo. Se dice que, por ejemplo, si es menor a 3, va a ser un dolor leve. Si es entre 4 y 7, un dolor moderado, y superior a 8 ya es un dolor severo. Listo, muy bien. Entonces, recordando que cuando nosotros a una persona le preguntamos, ¿y te duele mucho? Nosotros no podemos cuantificar cuánto le duele. La única persona que nos puede decir si le duele de verdad o no le duele es uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, el dolor es algo subjetivo. Por eso es que se han creado estas escalas que en la medicina nos va a ayudar, entre comillas, a cuantificar. Entonces, si el paciente dice, usted le pregunta del 1 al 10 cuánto le duele, o no sé si ustedes ven ahí hay unas caritas, ¿no es cierto? Entonces van a ir viendo cómo su cara va cambiando, si tiene mucho dolor, si no tiene dolor. Entonces todo eso a nosotros nos va dando una idea de si en verdad tiene mucho dolor. En el caso de nuestro paciente, tiene un EVA de 10/10, significa que es un dolor intenso, ¿no es cierto? Y refiere que el dolor se irradia hacia fosa ilíaca derecha. Entonces, ahí en los cuadros clínicos, ustedes han visto que hay dolores referidos, ¿no es cierto? Pero ustedes han de haber escuchado que cuando a un paciente le duele el corazón, también se queja de dolor del cuello y de dolor del brazo, ¿sí? Y se está infartando. Es un típico dolor de infarto. Así como es un típico dolor de infarto, el dolor torácico izquierdo hacia el cuello y hacia el brazo izquierdo, el típico dolor de un apéndice es lo que les acabo de colocar en este caso clínico, el dolor en epigastrio con irradiación a fosa ilíaca derecha. Entonces, esa irradiación, ¿por qué ustedes creen que ocurre eso de que los dolores abdominales o el dolor torácico tiene estas irradiaciones y son típicos en estos casos clínicos? Puede deberse a las conexiones nerviosas. Muy bien. Gracias, Sol. Así es. En el momento del desarrollo embrionario, ¿no es cierto? Hay conexiones que ustedes van viendo, ¿no es cierto? Con ustedes mismos estamos en embriología y vamos observando cómo de los arcos faringios se van formando también sus arterias, cómo tenemos el tubo digestivo que tiene su conexión. Entonces también, ya cuando se ve la conexión a nivel nervioso, también el desarrollo se va, es decir, van dando, por decirlos como unos vestigios que van dando el lugar a este dolor y a esta irradiación. Entonces, nuestro paciente tiene además náusea que lleva al vómito por incontables ocasiones y el dolor no cede a pesar de uso de analgésicos. ¿Sí? Obviamente en este caso clínico no está colocado que el paciente tal vez ya se tomó algún remedio natural, que ya se tomó analgésicos, que ya se fue donde otro médico y el dolor no cede. Entonces vamos a ir respondiendo a las preguntas. La pregunta número 1 que dice, ¿qué estructuras anatómicas se encuentran localizadas en el epigastrio? Michelle Bautista. Ya, decía que en el epigastrio íbamos a encontrar lo que es el estómago, el duodeno, el páncreas, parte de lo que es el hígado, la aorta y la vena cava inferior. Ya, Nicole Zurita, no sé si le faltó algo a su compañera. Tal vez también decía en una parte que se situaba un poco una parte del colon transverso y en sí del páncreas sería solo la cabeza, decía. Entonces ahí vamos a tener algunos conductos biliares también. Bueno, y recordando que su compañera nos dijo solo cavidades abdominales, nos falta un poco más arriba en la parte superior en tórax, Michelle Freire. Bueno, sería del exterior al interior la piel, el tejido subcutáneo, que vendría a ser el tejido adiposo, los músculos abdominales, también encontramos la línea alba, que era un ligamento. En cuanto a arterias de la aorta, encontrábamos el plexo celíaco. Y bueno, supongo que debe estar también una parte del esófago.
en la parte del hipocondrio. Muy bien, gracias Michelle. Entonces ya vamos viendo que hay algunas de las estructuras, ¿no es cierto?, que encontramos en epigastrio. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque ustedes entenderán que si el paciente, bueno, vino antes, no viene con el dolor irradiado ahora fosílica derecha, sino vino donde ustedes primero y les dice que tiene un dolor en el epigastrio, ¿ustedes en qué enfermedades nomás van a sospechar? Debemos darle 10 diagnósticos al paciente. Como está el estómago, puede ser gastritis. Ya, una gastritis, pero la gastritis no es una emergencia, no es algo que en verdad al paciente le lleve una emergencia. La gastritis es un diagnóstico crónico. Lo que sí de verdad le mata a un paciente de mucho dolor es la úlcera gástrica, ¿sí? Entonces, el paciente que tenga una úlcera gástrica, ¿qué más? Le podría decir, ¿será que el señor usted tiene una úlcera gástrica? ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico le puede dar? Pancreatitis. Una pancreatitis, ¿qué más? También pueden ser hernias inguinales por el dolor en la fosa ilíaca. Ya, estamos en epigastrio, Sol. Una gastroenteritis. Una gastroenteritis, Nicole y Diego se conversaron. ¿Otro? Colecistitis. Ah, ya, una colecistitis. También puede tener el dolor en epigastrio. ¿Otro? Una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien, puede ser que su esfínter, que ya vamos a conocer después, ahora que nos dividamos los temas para revisar, puede ser que su esfínter esofágico no esté de forma adecuada y ocurre este reflujo. ¿Qué más? Vamos por la sexta enfermedad. Puede ser el Helicobacter pylori. Pero oigan, ustedes solo están en el estómago y no me acabaron de nombrar como miles de órganos en epigastrio. Doc, hepatitis también. Puede ser una hepatitis, aunque el dolor de una hepatitis es más de hipocondrio derecho. Obstrucción de vesícula biliar. Ya la colecistitis que nos dijo Nicole. Tal vez una infección en el tracto urinario. Una infección. Puede ser un dolor referido, pero en infección de vías, una infección renal, una pielonefritis, el dolor generalmente es más localizado hacia atrás, ¿no? Porque recordando, riñones se encuentran retroperitoneales, pero puede ser. Vamos, que nos faltan 3. ¿Qué más tenemos ahí? Aorta. ¿Qué más me dijeron que teníamos? ¿Verdad? Corazón, como un ataque al corazón. Exacto. Entonces, eso es lo que yo les quería denotar. Recordamos, ¿no es cierto? Es en epigastrio. Y en epigastrio también ustedes van a ver que está el diafragma, ¿no es cierto? Y por encima del diafragma está sentado el corazón. Entonces, el corazón también puede dar un dolor referido. Podemos pensar, puede el paciente estarse infartando y nosotros no darnos cuenta, ¿sí? Entonces, también puede ser un dolor referido de un infarto. También ustedes recuerden que tenemos las bases pulmonares, ¿no es cierto? Que nos pueden dar una neumonía, un derrame. ¿Qué otras estructuras me dijeron de la aorta? ¿Qué enfermedades a ustedes se les ocurre o han escuchado que ha ocurrido de la aorta? Hay una enfermedad que cuando la aorta no es muy elástica. Coartación. La coartación de la aorta, ¿qué era, Diego? El estrechamiento. Ya. Pero Tal esta vez. aorta está dilatada. Entonces lo que ocurre es una disección de aorta. La aorta se puede llegar a romper. Sí, es una malformación, de igual manera que ya ustedes van a ir viendo. No es, esto va igual manera, se puede ir formando a medida que va pasando el tiempo, porque esta aorta pierde la elasticidad que tenía. Sus fibras musculares son muy débiles y se puede llegar a romper. Y puede haber una disección de la aorta, es decir, que se rompe por completo la aorta. ¿Se imaginen? Eso es una catástrofe. O un aneurisma de aorta, ¿sí? Entonces eso es una catástrofe porque el paciente, si a ustedes les llega con ese dolor, no llega a vivirles los siguientes 10 minutos, porque se desangra por dentro. Imaginan eso sí es terrible. Dígame, Diego. Una pregunta, pero esto estaríamos diciendo antes de saber que el dolor irradia hacia la Así otra es. zona, ¿verdad? Ajá. Ah, ya. Gracias. Sí,
Por eso les estaba comentando, por eso le dije a Sol, estamos solamente con el dolor a nivel del epigastrio. Sí, entonces ya vimos 10 diagnósticos a nivel del dolor del epigastrio. Ahora sí ya nos vamos a ir hacia la zona de la fosa ilíaca derecha. En fosa ilíaca derecha tenemos el apendicitis que tiene nuestro paciente. ¿Qué otro diagnóstico? También hernias inguinales. Ya, en lo que nos comentaba de la hernia inguinal no duele. Lo que duele, bueno, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Las paredes inguinales están un poco débiles y lo que dejan, tenemos la pared abdominal, ¿no es cierto? Lo que dejan es que el intestino se protruya y salga nuevamente. Otra vez el intestino se vuelve a protruir cada vez, porque ustedes recuerden que el intestino se mueve, ¿no es cierto? Entonces el intestino nuevamente protruye por ese agujero que tienen las hernias. Entonces, todo va así, todo va bien, hasta que por mala suerte el intestino se queda ahí atascado y ya no regresa. Ese es el verdadero problema de las hernias inguinales o de las hernias umbilicales, que el intestino delgado se queda ahí atrapado y produce las hernias encarceladas. ¿Sí? Entonces, eso sí es una verdadera emergencia, que también puede darse y puede causar un dolor. Dígame, Nicole. En este caso, como en la fosa ilíaca derecha también tenemos el ovario, puede ser una enfermedad relacionada a los ovarios, por ejemplo, quistes. Muy bien. Entonces, podemos tener un quiste ovárico, un quiste hemorrágico accidentado. ¿Qué más? ¿Qué otras estructuras tenemos en fosa ilíaca derecha? También puede ser una infección a vías urinarias. Son de vías urinarias, ya, vamos 3. También puede ser una salpingitis aguda, que es la infección de las trompas de falopio. Ya, entonces, ¿no es cierto? Ustedes ahora están revisando y ven que ahí a nivel de fosa ilíaca también está la trompa, que puede producir su infección, su salpingitis, y también afectar al ovario, ¿no es cierto? Puede haber una ruptura ovárica. ¿Qué más puede haber? En el Puede caso ser una divertículos de Merkel. Ya, una diverticulitis. Abigail. En el caso de estar embarazadas, puede deberse tal vez el dolor a un embarazo ectópico. Muy bien, un embarazo ectópico. Jocelyn. En el caso de los hombres, puede darse tumefacciones del cordón espermático. Muy bien, puede haberse dolor, ¿no es cierto? En el caso de los hombres, en cuanto al dolor que tienen fosa ilíaca derecha. Michelle. También una colitis ulcerativa. Ya, entonces miren la importancia de conocer qué estructuras, ¿no es cierto?, tenemos a nivel de cavidad abdominal. Entonces, para complementarles con esto, vamos a ver, miren, ya hemos avanzado. Les voy a proyectar. Esta diapositiva. Entonces, nuevamente aquí ya es lo que hemos hablado, miren. Ustedes han hablado ya de las generalidades y cómo se encuentra dividido nuestro sistema digestivo. Entonces pueden visualizar que en la parte superior tenemos a tórax, ¿no es cierto? Y hacia abajo abdomen. Entonces ustedes miren aquí, hay una división, ¿no? Se puede visualizar que el tórax llega a su división hasta cuando la porción del diafragma, ¿no es cierto? La cúpula diafragmática es la que causa esta alteración, esta división. Entonces divide lo que corresponde a tórax de abdomen. Y en tórax, bueno, ustedes ya recordarán, ¿no es cierto? Tenemos ambos pulmones, tenemos el vértice del pulmón derecho, tenemos además el vértice del pulmón izquierdo, clavículas, la zona de las costillas, ¿sí? También tenemos ya sus divisiones y la silueta cardíaca que se encuentra por aquí, pero todo eso está en tórax. Entonces, ahora lo que nos corresponde es ver abdomen. Entonces, ahora ustedes pueden visualizar que abdomen también está dado por las costillas. ¿Cuántas costillas teníamos? 12 pares. Sí, pares. Ya, entonces muy bien, ¿no es cierto? Se habla que a partir de la séptima a la octava costilla es donde ya se encuentra el hígado. Miren, el hígado está súper resguardado por la caja torácica, ¿sí?
tenemos hígado y miren, aquí está lo que habíamos hablado, cómo está predispuesto, todo dispuesto a nivel de epigastro y todas las estructuras de epigastro. Entonces ya vemos lo que corresponde al hígado, a lo que corresponde a estómago, ¿no es cierto? En el estómago ya vemos también que puede ser una causa del dolor en el epigastrio. Acá, hacia abajo, ya se puede visualizar lo que se encuentra aquí, una silueta de color amarillo que sería el páncreas. También tenemos, miren, esta silueta que tenemos aquí dibujada de color verde que corresponde al duodeno, ¿no es cierto? Y hacia más abajo, bueno, está cortado este gráfico, ya les voy a pasar la siguiente diapositiva. Se puede visualizar que ya esto, claro, ya más abajo tenemos lo que corresponde a colon transverso, colon ascendente, colon descendente y el intestino. Y en este gráfico hacia abajo pueden ustedes ver lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la parte del intestino, es lo que les decía que se cortaba este gráfico. Y hacia la pelvis, ¿no es cierto?, recordarán que también tenemos todo lo que corresponde a los órganos masculinos y femeninos en las mujeres. Entonces, miren, en esta vista que tenemos en este gráfico que nos muestra el texto, es lo que les comento. Tórax, todo lo que está de color violeta, ¿no es cierto?, morado. Se puede visualizar que está aquí. Y su división por el diafragma, miren, el diafragma, la cúpula del diafragma, ya esto nos corresponde a cavidad abdominal. Entonces, en cavidad abdominal, todo lo que está aquí adentro es abdomen hasta la zona que se divide en la sínfisis del pubis, ¿no es cierto?, trazando una línea hasta la quinta vértebra lumbar, de tal forma que ya esto hacia abajo es pelvis, ¿sí? La región del sacro. Y aquí está lo que habíamos visto, que ustedes ya hablaron en este momento, las divisiones en regiones abdominales, que tenemos el gráfico del lado izquierdo, y en cuadrantes abdominales, la región que tiene que ver la parte masculina, ¿no es cierto?, del hombre. Estas divisiones es de acuerdo a cómo ustedes vayan a nombrar en cada uno de los pacientes. El que más se utiliza ahora en la actualidad es lo que corresponde a regiones, ¿no? Entonces, generalmente esto es un poco más didáctico y tenemos aquí trazadas las líneas medio claviculares. Miren las líneas que habíamos visto, las subcostales y las interespinosas, ¿no es cierto? Y tenemos las divisiones que yo les decía, miren, tenemos el epigastrio, la región umbilical que habla en este texto de Moore, en esta edición, la región de la púbica, la zona del hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, flanco izquierdo, región inguinal izquierda y región inguinal derecha. O lo que ustedes conocían como fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda y el hipogastrio. Epi, meso, hipogastrio. ¿Sí? Entonces, conocer en dónde está el dolor es muy importante porque nos va a dar una idea de las estructuras que se encuentran y cómo el dolor va migrando. Entonces, en el caso de nuestro paciente tenía el dolor en el epigastrio que se irradia hacia la región inguinal derecha o fosiliaca derecha, ¿no es cierto? Entonces, este es un dolor típico de una apendicitis. Y la división en cuadrantes. Esta división de cuadrantes lo que hace es trazar una línea en el plano medio, ¿no es cierto?, por la región subsifoidea del esternón y una a nivel de, a través del ombligo, ¿sí? Lo que va a dividir en cuadrante superior derecho, izquierdo, a nivel del cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante inferior derecho. Esto de igual manera nos permite localizar qué órganos están en cada cuadrante. Entonces tenemos en el cuadrante superior derecho, ya nos dijeron algunos, ¿no es cierto? Tenemos el hígado, la vesícula, el estómago, el píloro, el duodeno, el páncreas, las glándulas suprarrenales, el riñón derecho, la flexura cólica derecha, el colon ascendente y el colon transverso. Y del lado izquierdo, el hígado, el óvulo izquierdo, el vaso, parte del estómago, ¿no es cierto? Yeyuno e ilion proximal,
páncreas, cuerpo y cola, las glándulas suprarrenales izquierdas, el riñón izquierdo, la flexura cólica izquierda, el colon transverso, el colon descendente, la porción superior. Y a nivel inferior, todo esto está tomado del libro. A nivel del cuadrante inferior derecho, tenemos el ciego, todo lo que ustedes nombraron, ¿no es cierto? Aquí están todas las patologías que podían dar. El apéndice vermiforme, la mayoría del ilion, el colon ascendente, la porción inferior, el ovario derecho, la trompa uterina derecha, el uréter derecho, el cordón espermático derecho, el útero y la vejiga urinaria cuando se agranda. Y del lado izquierdo, aquí todo lo que teníamos del lado derecho también hay del lado izquierdo, como el colon sigmoide, el colon descendente, el ovario ahora izquierdo, la trompa uterina, el uréter, el cordón espermático y también el útero y la vejiga cuando se llena y se agranda. Aquí se puede visualizar a través de esto en el tejido óseo, ¿no es cierto? Las líneas que ya las comentamos, ¿ya? Entonces vamos a seguir con nuestro caso clínico para resolver. Tenemos la segunda pregunta que decía, ¿estas estructuras conforman el tubo digestivo alto o el tubo digestivo bajo? Entonces, primero lo que debemos establecer es qué es tubo digestivo alto y qué es tubo digestivo bajo, ¿no es cierto? Para poder saber si la apendicitis, espérenme un momentito que se trabó mi computadora y no encuentro el mouse. Si la apendicitis nos va a producir va a ser parte del tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo. Ya, ok, se volvió loca mi computadora, pero ya lo logré. Entonces, apendicitis es parte del tubo digestivo alto o del tubo digestivo bajo. ¿Y cómo se divide el tubo digestivo? Vamos con Nicole Zurita. Ya, entonces decía que el tubo digestivo se dividía principalmente en dos regiones, que sería el tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo. El tubo digestivo alto va a abarcar lo que sería boca, faringe, esófago, estómago y la primera parte del intestino delgado, que sería el duodeno. Y la parte, en este caso, baja, va a estar conformada por las dos partes finales del intestino delgado, el intestino grueso, el ano y el recto. Entonces, si es que vemos la apendicitis, se ubicaría en lo que sería la parte inferior del tubo digestivo. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Esta porción del tubo digestivo del apéndice es tubo digestivo bajo. Y está dividido, como nos acabó de decir Nicole. Pero entonces, ¿para qué será importante saber si la lesión o la infección o donde esté el dolor que tenga nuestro paciente, obviamente, identificando que sea de tubo digestivo, sea alto o bajo? ¿Para qué nos ayudará a saber si es de tubo digestivo alto o de tubo digestivo bajo? ¿Por qué harán esa división? Para localizar precisamente las estructuras. Ya, uno para canalizar las estructuras. ¿Otra causa? Para el diagnóstico. Ya. Y hágale cuenta ahora, me da una inquietud. Si tengo un paciente que me dice que tiene un dolor del estómago y que vomitó sangre. El estómago, ustedes ven que está el estómago en tubo digestivo alto o es tubo digestivo bajo. Digestivo alto. Ya, ¿no es cierto? Entonces, si vomitó, ya sabemos que es de tubo digestivo alto porque tenemos en el estómago. Pero ahora dice el señor, el paciente, que cuando hace las deposiciones, es decir, las heces, son de color negra.
que también vomitó, pero que ahora las heces que él hace, vomitó bastante sangre, pero él también dice que las heces que tiene son de color negras. El color negro es el color que se denomina melenas en las heces, es para decir que la sangre fue digerida, ¿no es cierto? Por eso da ese color negro de las heces, las melenas que se conocen en los sangrados digestivos. Entonces ahí es donde nos nace la duda, ¿de dónde viene el sangrado de este señor? ¿Es de tubo digestivo alto o de tubo digestivo bajo? Si ya me dice que vomita sangre, ¿no es cierto? Me hace pensar que es del estómago. Pero y ahora me dice que también está con heces negras. Entonces, el sangrado puede ser de ambos dos lugares, ¿sí? Y puede ser que la lesión que el señor tenga no sea en el estómago, sino sea ya más abajo, que ya vamos a ir viendo las porciones del píloro, del duodeno, ¿no es cierto? Que sea un sangrado en duodeno. Puede esta sangre haberse regresado hacia el estómago y producirle al paciente un vómito. Y la otra es que también se quedó un sangrado ahí, porque generalmente son úlceras, y se digiere y es lo que ocurre en las heces negras. Entonces, la división que tenemos en tubo digestivo nos permite ir en la parte clínica también pensando de dónde vienen los sangrados, de dónde viene el dolor que tiene el paciente, qué órganos están implicados. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. A ver, de ahí continuando con el caso clínico, ya sabemos qué estructuras conforman el tubo digestivo alto. Déjenme para continuar buscar esta parte de aquí. La próxima pregunta, la otra pregunta dice, ¿con qué frecuencia se presenta el diagnóstico de apendicitis aguda en el Ecuador? A ver qué encontraron acerca de apendicitis aguda ahora en el Ecuador. Vamos con, a ver quién ha participado, pues me ha estado participando hoy. Naomi. Nada. Bueno, yo encontré en una revista médica que hacía un análisis específicamente del año 2017 y ahí decían que la apendicitis aguda fue la primera causa de morbilidad en el Ecuador en ese año. Tanto fue así que se registraron 88.533 casos, que esto hacía referencia a una tasa del 22,97 por cada 100 personas, por cada 100.000 habitantes del país. Entonces, ya, eso me encontré. Ya, entonces lo que nos está diciendo Nicole es que es altamente mortal. ¿Qué más, John Miranda? Sí, en cambio encontré en una revista médica, pero del 2019, que es una de las primeras causas de morbilidad en abdomen de quirúrgico infeccioso, pero que se da entre 100 por cada 100.000 habitantes, pero que la mayoría presenta ya en fases complicadas de la enfermedad, alrededor de un 5% de una apendicitis aguda perforada. Muy bien. Diego. Yo también encontré en una tesis del 2020 que hablaba sobre la prevalencia de la apendicitis aguda es de un 38,2% por cada 10.000 habitantes y lo relaciona con lo que es principalmente con un factor, bueno, con lo que es un diagnóstico inicial erróneo, porque a veces la mayoría de veces lo confunde con problemas gastrointestinales y les dan paso, digamos, ya no les toman en cuenta. También se relacionaba con el tiempo de la sintomatología, es decir, que si esta supera las 12 horas desde que uno siente y no va rápido al hospital, no va pronto, también se puede dar lo que es esa apendicitis aguda. También la condición socioeconómica y esos eran los principales factores. Un diagnóstico inicial erróneo, una sintomatología mayor a las 12 horas y lo que es la condición socioeconómica de la persona que afectaban a que se dé esta apendicitis. Muy bien. ¿Qué es importante conocer esto, no es cierto, Nicole? Bueno, de ahí también decía que la mayoría de los casos de esta apendicitis, por ejemplo, se dan en mujeres. Sin embargo, en este caso, la mayoría de muertes por la apendicitis era en los hombres. Eso es lo que también leí.
¿Por qué será, Nicole? Porque somos Vuélvalo a nosotros. repetir para que sus compañeros escuchen a ver si ellos A ver, también ya. lo entienden. Decía que en este caso, cuando ya se intervenía quirúrgicamente, las mujeres tenían como que una mayor probabilidad de sobrevivencia en cuanto a los hombres. Sin embargo, las mujeres eran las que contraían mayormente esta apendicitis. Ya. Entonces, eso es lo que decía. ¿Y usted le da la idea de por qué será eso? No sé, pienso, ¿no? Y usted me corrige si estoy mal. Como si se viene dando mayormente en las mujeres. Es como que el sistema en algún punto, como que cuando ya se van generando las diferentes generaciones, ¿no? Cuando ya van naciendo más niñas. Es como que nacen con un extra, se podría decir, que puede atacar a esta parte de la apendicitis. Y es diferente en los hombres, porque al ser menos prevalente en los hombres, es como que les va a atacar más fuerte. Entonces les afecta más. Pero no sé, no sabría la causa exacta. Bueno, ya vamos a discutir de eso. Sol. Ella, en cambio, solo vi que de una de cada 15 personas va a presentar lo que es apendicitis al menos una vez en su vida. De una de cada 15. Ya, pero es bastante, ¿no? Una de cada 15 personas que le diagnostiquen de apendicitis es bastante. Aquí no me ha participado hoy Cintia. Sí, igual vi que en el 2017 tenía un porcentaje de 38,533 en la tasa de 22,97 por cada 10.000 habitantes. Ya, listo, gracias. Entonces, lo que nos permite con esto es ver cómo el apéndice va avanzando en los diagnósticos, pero siempre nos queda una duda. Dígame, Stephanie. Buenos días, doctora. Realmente es una pregunta más. ¿Por qué los casos bueno, no se detectan con mayor rapidez en hombres que en mujeres? Yo había leído hace un tiempo y también me lo habían comentado como una charla, que es a las mujeres a quien no se les logra detectar rápido debido a que a veces se confunden con dolores a nivel del útero o los ovarios. No sé si es correcto o está mal la información. Ya, sí, eso justo les iba a comentar. Bueno, en cuanto a los diagnósticos de apendicitis, suele ocurrir de que ustedes ven que el dolor a veces no es el típico dolor que lo presentan, ¿sí? Entonces, a veces la mayoría de los pacientes vienen con el dolor en el epigastrio, como les comentaba. Es el principal lugar del dolor. Hay muy pocos que vienen y dicen, sí, me duele en fosa ilíaca derecha y tiene todos los signos, como nosotros decimos, el paciente vino leyendo los libros y tiene náusea, tiene vómito, tiene fiebre y tiene el dolor en fosa ilíaca derecha y ya, eso es apendicitis a ojo cerrado. Pero hay pacientes que no vienen leyendo el libro y entonces en el libro dice que a veces el dolor, el paciente dice es que a veces tengo un dolor acá en el epigastrio y se me va un poco para más acá abajito y ahora el dolor está acá en la fosa ilíaca derecha. Entonces, como esto a veces nos confunde y nos dificultan el diagnóstico. Como bien dice Stephanie, en el caso de las mujeres es un poco más complicado porque ustedes ven que habían varias estructuras, ¿no es cierto? A nivel de fosa ilíaca derecha, principalmente todo lo que corresponde al aparato reproductor femenino, trompas, ovarios, ¿no es cierto? Que lo que van a causar generalmente también son procesos inflamatorios, por eso es que a veces en las mujeres su predisposición en cuanto a las enfermedades pélvicas inflamatorias que pueden llegar a confundir con un cuadro de apendicitis. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cuántas apendicitis que han operado en clínicas, en hospitales, fueron verdaderamente apendicitis? ¿O no fue otro diagnóstico? ¿No es cierto? Sí, porque bueno, nos han contado, ¿no es cierto? Que le operan el apéndice, vive sin apéndice sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces el médico opera el apéndice y no hay ningún problema y le dice, sí, estuvo algo inflamado y qué bueno, y ya bueno, y usted ya se libró de tener un nuevo cuadro de apendicitis.
Pero ¿será que en verdad fue un cuadro de apendicitis? ¿No fue una infección de vías urinarias? ¿Que no fue un quiste ovárico? ¿Que no fue una gastroenteritis? ¿Que no fue una diverticulitis? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo saber eso? Por eso es que yo les quería hacer el comentario de la duda que me queda con los diagnósticos de apendicitis y los cirujanos. Yo sé, no podemos criticar, ¿no? No puedo criticar a los médicos cirujanos, pero si alguien de ustedes se va a hacer médico cirujano, yo lo que quisiera es, como mi formación es médico familiar, ¿no es cierto? Yo sí quisiera saber si en verdad fue apendicitis y si la cirugía que necesitaba esa persona era necesaria. ¿Y cómo saber eso? Haciendo un examen histopatológico. Entonces llevan a la pieza del apéndice a revisarlo debajo del microscopio y dicen, ah, sí, miren, aquí se ven las células inflamadas y estaba ya con líquido purulento y sí, era una apendicitis y sí, esto necesitaban sacarlo. Pero en medicina, ustedes ya cuando vayan a la parte clínica, van a conocer que hay apéndices blancas. ¿Qué significa eso? Que fue un apéndice sin inflamación. Que todo el cuadro clínico parecía apendicitis, pero no estaba inflamada. Entonces, siempre hay que buscar en cuanto a esto de las estadísticas, y no sé si a Stephanie le respondí la pregunta en cuanto a lo de las mujeres, ¿sí? Que es difícil diagnosticarlo, sí. En cuanto a lo que Nicole nos comentaba de que es más común en mujeres que en varones, yo creería y me inclinaría que es por esto que les acabo de comentar, que las mujeres son intervenidas más quirúrgicamente pensando que es un cuadro de apendicitis. Pero en verdad sería apendicitis. En los hombres, en cambio, no hay ovarios, no hay trompas, ¿no es cierto? Entonces, si el dolor es en fosa ilíaca derecha en hombres o es una infección de vías urinarias, pues apendicitis y no hay más. Sí, entonces, si le cojo y le hago un examen de orina y sale negativo, ¿qué más puede ser? Ya tengo un elefante frente a la mesa, ¿no es cierto? Eso es una apendicitis. Entonces, esto es más o menos lo que quería conversarles. Vamos a avanzar con la última parte que tengo preparado porque quiero hacer las divisiones. Dígame, Diego. Doc, una pregunta. ¿Qué líquido está más o menos alrededor del apéndice o algo de eso? Porque a mí una vez, o sea, a mí me operaron y me dejaron lo que es líquido ahí en lo que durante la operación y luego me tuvieron que volver a abrir para quitar, o sea, para sacar todo eso porque me seguía doliendo como que la zona y así. Listo, entonces Diego es la excepción de los apéndices en varones. En cuanto al líquido, probablemente, no sé, se me ocurre, digo, no sé, pero el momento de extraer el apéndice puede ser que sí haya tenido una inflamación bastante importante, ¿sí? Y ustedes vieron, ¿no es cierto?, en el gráfico, bueno, les voy a volver a mostrar en el gráfico que tenemos aquí en la diapositiva, que se ve cómo es que se ve un apéndice normal y cómo, perdón, ya me fui por otro lado, aquí. Cómo se ve un apéndice normal y cómo se ve un apéndice inflamado. Entonces, ya vamos, ahora ya que vamos a revisar tubo digestivo, vamos a saber por qué esta porción de aquí está aquí separado y por qué se queda ahí y cuál es la función del apéndice y si en verdad no tiene ninguna función, entonces por eso le realizan el procedimiento quirúrgico. Pero ustedes ven esto es una bolsa, se habla de que más o menos a esta altura, ¿no es cierto?, entre la unión del colon y su apéndice, aquí se llega a obstruir, donde está la punta del láser. Se llega a obstruir y esto llega a llenarse de bacterias. Entonces, al llenarse de bacterias, ya posteriormente vamos a saber nosotros que aquí hay una tela que se denomina peritoneo. Entonces, en ocasiones, el peritoneo, si es que, bueno, no sé la verdad a que tenga relación, pero si el peritoneo es un buen sistema inmunológico, lo que hace lo hace como una bolsa, le envuelve al apéndice
para evitar, ustedes, por eso siempre yo les digo que la naturaleza es sabia. Entonces el peritoneo envuelve al apéndice, evitando de que este líquido, si se llega a reventar, porque ustedes ven que el diámetro no es muy grande, ¿no es cierto? Entonces si este apéndice se llega a reventar, a romperse, ese líquido se queda envuelto en el peritoneo. Entonces se me ocurre, no sé, Diego, si ocurrió en su caso, que probablemente estuvo muy inflamado y ese líquido fue el que se quedó ahí y es como líquido purulento. Sí, es pues lo que se queda ahí adentro. Y si no fue líquido purulento, probablemente tuvo algún problema en el proceso quirúrgico y la sutura que hacen ahí, ¿no es cierto? Porque tienen que coser ahí, hacen una sutura, tuvo alguna abertura y empezó a salir líquido cero hemático que se denomina. El líquido cero hemático puede ser, es líquido inflamatorio, pero no es infeccioso. Sí, entonces probablemente sea eso. Y por eso le tuvieron que volver a intervenir quirúrgicamente. Listo, ¿tienen alguna otra pregunta? Ya, entonces voy a complementarles lo que, si alguien me levantó. Abigail, dígame. Bueno, yo tenía una duda. Bueno, dicen, no sé, que, o sea, cuando usted tiene apendicitis, no puede esperar muchas horas, sino debe ser intervenido quirúrgicamente rápido, porque de lo contrario podría explotar y así expandirse al resto de los órganos. Pero en cambio decía que en la vesícula, o sea, si usted se toma una pastilla, el dolor le puede calmar y usted podría seguir, no sé, ya le calma y podría seguir normal. ¿Por qué es eso? A ver, hay estudios que ya vamos, bueno, ustedes también ya van investigando cuando vayan revisando artículos científicos, que ha cambiado bastante este pensar. Antes era apendicitis hasta que bueno, en nuestro país que se denomina país en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Tenemos escasos métodos diagnósticos para estas enfermedades, pero en países desarrollados, de lo que yo leo generalmente es literatura de Estados Unidos, sí, en literatura gringa es donde generalmente yo busco, me informo. Ahí habla del diagnóstico de la apendicitis, se lo hacen, ellos lo hacen. No es aquí como aquí, nosotros primero un examen de sangre, primero un examen de orina, primero le dan la pastilla para el dolor, luego, como no calmó el dolor, la mamá le da el agua de manzanilla, le ponen plastos, ¿no es cierto? Igual como no le calma el dolor, la abuelita le vuelve a dar, ¿qué le vuelve a dar? El agua de orégano, él le dice que se pare de cabeza, que se ponga de costado, ¿no es cierto? Hay un montón de remedios caseros. Pero en Estados Unidos, sí es gracioso, pero es lo que ocurre y es de nuestra cultura, sí, son los remedios caseros que sí que a todos, yo creo que a todos nos han dado agüita de manzanilla y ahora en la pandemia hemos tomado a punta de agua de jengibre con miel de abeja, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Entonces, el diagnóstico del apéndice en los países desarrollados no es así. ¿Por qué? Primero, porque ellos, si se llegan a equivocar en un diagnóstico, les vienen las demandas de encima, ¿no es cierto? Sí, entonces, bueno, en nuestro país está un poco ya queriendo acercarse a eso y por eso tenemos que ser unos excelentes médicos y aprender todo lo que estamos aprendiendo desde ahora con buenas bases. Pero en Estados Unidos esto ya viene de algún tiempo y se dice que para ellos diagnosticar apendicitis es tomografía de abdomen de entrada. ¿Sí? Paciente que viene con un dolor que dice que tiene fosa ilíaca derecha, abdomen, tomografía de abdomen. Entonces, con una tomografía de abdomen, obviamente ellos van a ver por dentro cómo está el apéndice. Si está inflamada, pues es cirugía. Por eso les decía que aquí primero le hacen el examen de sangre. Claro que allá también hacen el examen de sangre y todo, pero hay lugares en los que no hay la tecnología que ellos tienen, ¿no es cierto? Y los especialistas que ellos tienen. Si aquí en la zona de, no sé, se me ocurre, de Tizaleo, no sé, por ahí adentro, hay un paciente que le duele el abdomen, no tenemos una tomografía para poderlo diagnosticar y saber que fue el apéndice. Entonces, el retraso nos puede complicar, sí, en este cuadro. Pero ahora hay estudios de que el apéndice ya no necesita ser extirpado.
que ya no necesita ser operado, ¿no? Antes era toda apendicitis, es quirúrgica. Ahora se habla de un tratamiento con antibióticos, ¿sí? Se dice que se puede dar antibióticos, como ustedes vieron, es una zona inflamatoria bacteriana, le dan antibióticos, mejora el cuadro inflamatorio y la persona puede seguir sin ningún procedimiento quirúrgico. Esto también ha ayudado en cuanto a los pacientes pediátricos. Generalmente los pacientes pediátricos, que es súper difícil saber si en verdad es un apéndice por el dolor y la difícil comunicación con los niños, pero se ha venido dando estudios con eso. Entonces, sí, puede ser que necesitamos diagnosticarle muy pronto el apéndice y que el médico que le revisó dice, sí, eso es apéndice y hay que operarlo. Ya, pero le operan, pero dígame si fue el apendicitis o no fue el apendicitis, ¿no es cierto? Eso nos queda siempre la duda. Y bueno, de los remedios caseros, la verdad no sé si tienen algún fundamento. Yo creería que sí. Bueno, hay estudios, por ejemplo, ahora que les nombré y se me vino a la mente de la miel de abeja. La miel de abeja sí tiene estudios en cuanto a sus procesos infecciosos en la medicina. A pesar de que es medicina natural, ¿no es cierto? También tiene su proceso de curación cuando hay personas que tienen lesiones en la piel, sí ayuda. Pero es medicina que yo no he estudiado y tampoco podría aseverar estas creencias que tienen nuestros abuelitos, nuestros antepasados. Y que no critico porque cada uno de nosotros descendemos de indígenas que probablemente para ellos fue bastante complicado vivir sin medicinas, ¿no es cierto? Sin la tecnología que actualmente tenemos. ¿Ya? Y lo que también les quiero compartir en esta parte del sistema digestivo, como ya bien alguien de ustedes lo nombró, también tenemos a nivel del abdomen músculos que pueden simular el dolor abdominal, ¿sí? Entonces, aquí es lo que nos nombraba Michelle, me parece que nos nombró, que tenemos lo que corresponde a los músculos, los rectos del abdomen, que si tiene dolor, el paciente también puede presentar dolor y simular como un dolor de la cavidad abdominal. O a nivel de los oblicuos o en la región interna. Recuerden que por adentro también tenemos los músculos del psoas. El psoas también se puede llegar a inflamar, sí, e infectarse y dar un dolor abdominal y ser parte de la estructura de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería comentar en esta parte del abdomen. Y aquí también, como ya bien ustedes lo nombraron, las estructuras cardíacas, ¿no? Perdón, arteriales. La aorta torácica, miren cómo esta pasa a llegar también de acuerdo en la aorta abdominal, ¿no es cierto? La vena ácigo, la parte del esófago, ¿no es cierto? La vena cava inferior, que también forman parte de la cavidad abdominal, que son estructuras que debemos tomar en cuenta, que ya las vamos a ir estudiando una por una, cada una de ellas, para conocer cómo son sus porciones, dónde se encuentran, cuáles son sus relaciones. Tenemos aquí también la parte de la vesícula que nos decía nuestra compañera Abigail. La vesícula también se inflama y también necesita un proceso quirúrgico. Esta sí, porque se llega a obstruir, ya que tiene un tubo bastante delgadito, que generalmente se inflaman cuando hay cálculos dentro de la vesícula. Yo supongo que ustedes ya lo escucharon. Y esos cálculos, de igual manera como el apéndice tapa la entrada de la vesícula se llega a inflamar, se llega a infectar de bacterias y esa sí necesita ser extirpada quirúrgicamente porque si no el dolor no va a mejorar. El aumento mayor, que ya vamos a ver cómo está distribuido, de los músculos, todas las estructuras a nivel del abdomen. Y los músculos que tenemos a nivel del abdomen también, ¿no es cierto? Si hay alguna lesión muscular, bueno, estos ustedes ya lo revisaron el semestre pasado, ¿no es cierto? Los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, que tenemos acá en la región de acá abajo, el músculo transverso del abdomen y los músculos rectos, que pueden tener relación con un dolor abdominal, sí.
Aquí tenemos la bibliografía de donde fueron tomados estos gráficos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar en cuanto a la introducción y las generalidades del día